Buenas tardes, bienvenidos a Lengua Rossi. Hoy vamos a ver el realismo y nos vamos a centrar en Galdós. En primer lugar, vamos a hacer un contexto histórico de la época. Aunque ya hay rasgos realistas en obras como Cecilia Bolde-Faber, en 1849, es ya en los años 60 cuando de verdad comienza lo que se considera el movimiento realista. En esta época los escritores se dividían en conservadores y moderados. Los moderados eran más progresistas, un poquito más modernos, y los conservadores, como la palabra lo dice, pues querían conservar y eran más tradicionales. Ellos quisieron plasmar sus ideas políticas en las obras, en las novelas, y así poder convencer a las personas de su ideología política. También hubo algunos autores que se quisieron quedar al margen de esta teoría, como Valera. Valera no pensaba que el arte tuviera un fin utilitario y su lema era el lema que ya utilizaban los parnasianos, que era el arte por el arte. Por otro lado, Europa está influida por las ideas de Comte, por su positivismo, también influyen las ideas de Darwin, y todo esto, que era bastante moderno, vino bastante bien para la revolución industrial. En cuanto a la parte política, las ideas políticas, está reinando Isabel II, que tenía una ideología conservadora, tradicional, clerical, y esto llevó a la censura. Los escritores no estaban de acuerdo con la censura, ni mucha gente, y eso provocó revueltas, como por ejemplo la revuelta de la noche de San Daniel, en la que varios estudiantes murieron, o la Revolución de la Gloriosa en 1868, que esta sí fue una revolución ya más importante y provocó que la reina se exiliara en París. A partir de ahí comenzó la República y luego la Primera República y luego el reinado de Amadeo I de Saboya, que fue un rey italiano que reinó en España solamente un año porque no fue muy bien recibido y prefirió retirarse. Fue la primera monarquía constitucional. Benito Pérez Galdós estaba bastante de acuerdo con ella. Después de eso empieza la época de la Restauración. Empezó a reinar Alfonso XII, que era hijo de Isabel II. Después reinó, se dio la regencia de María Cristina y finalmente el reinado de Alfonso XIII. Los intelectuales hubiesen querido regenerar España y culparon a la Restauración del desastre de Cuba. Tras esto comenzó otro movimiento que fue el naturalismo, que es parecido al realismo, pero la diferencia es que aparecen elementos eróticos, un poquito grotescos, y no guarda tanto el decoro. No obstante, en España el naturalismo no profundizó, fue algo superficial porque ni siquiera los liberales estaban muy de acuerdo con él. Tras esto ya podemos decir que puede empezar el impresionismo, que más bien se basa en descripciones, en colorido, y es un movimiento donde tiene mucha importancia la óptica. Ahora ver la vida de Benito Pérez Galdós. Benito nació en Las Palmas de Gran Canaria, en el seno de una familia burguesa. Eran 10 hermanos. Su madre tenía una fuerte personalidad y se dice que se inspiró en ella para hacer la novela de Doña Perfecta. Más tarde se fue a Madrid en 1962 y allí estudió Derecho. Era una época krausista, influida por la tolerancia, por el espiritualismo. Él presenció varias sublevaciones, como la Noche de San Daniel
o el fusilamiento de los sargentos de San Gil. Y eso hizo que se olvidara un poco de las ideas románticas de que con la política se puede conseguir mucho o que no va a tener consecuencias. No obstante, fue diputado por las Cortes republicanas. Murió en 1920 ciego y pobre. Él tuvo, por un lado, el apoyo del público y por otro, tuvo el rechazo de los intelectuales, especialmente de los conservadores. Eso impidió que le dieran el Nobel en 1912. Además, la dictadura franquista tampoco lo apoyó, lo repudió más bien y hizo que su obra se silenciara. A pesar de esto, se vendían muchas de sus obras, especialmente los episodios nacionales, que eran muy del gusto de los adolescentes, porque tenía muchas batallas, como la batalla de Trafalgar, la batalla de Bailén, y eso hizo que tuviese un poco de dinero, lo que no impidió que cuando ya murió, como digo, pues terminara bastante pobre. También se le criticó su espíritu mercenario, es decir, que iba cambiando de ideología, pues porque tuvo el realismo, el naturalismo y también el espiritualismo. Lo que ocurrió en realidad es que él vivió muchos años y fue una persona que se fue adaptando a los tiempos y se fue adaptando a las diferentes ideologías y también diferentes movimientos literarios. Vamos a ver la concepción de la novela que tenía Benito Pérez Galdós. Aunque se dice que con el modernismo empiezan las novelas modernas, en realidad este momento hay que retrotraerlo 20 años antes con Galdós, con Pardo Bazán, con Clarín, porque ahí ya sí existía lo que se puede llamar como novela más moderna. Galdós consiguió representar la realidad decimonónica en sus obras, la sociedad. Es una novela contemporánea porque a través de ella podemos ver perfectamente la sociedad de la época. Por ejemplo, pues aparece en La Desheredada, en la obra de La Desheredada, aparece cómo se fue el rey Amadeo I de Saboya. Él era muy exhaustivo en su realismo, era muy fidedigno y estaba muy atento a plasmar todos los detalles. Incluso le da voz a los marginados y ellos pueden expresarse tal cual se expresaban en la sociedad. Ello permite monólogos interiores y también la heteroglosia, es decir, las diferentes voces. Pueden aparecer diferentes voces en la novela. Él representó muy bien el vivir cotidiano y representó el país especialmente después de la Revolución de 1868. Como representaba el vivir cotidiano, Valle Inclán lo llamó Benito el Garbancero. Ese es también uno de los detalles en los que vemos ese rechazo que recibió. El realismo castizo, es decir, el realismo de los conservadores, plasmaba los personajes y los identificaba a través de su aspecto físico. Sin embargo, él ahonda en el personaje, hace personajes muy completos, no representa estereotipos y son personajes de cuerpo entero con una gran complejidad. Ahora vamos a ver el movimiento literario del naturalismo. En 1877, Zola, escritor francés, publicó L'Assommoir, que era la primera obra que destacaba del naturalismo. Tras ella, España se congratuló porque en nuestro país no teníamos esas porquerías. Se decía que ahí aparecía lo erótico, aspecto que la burguesía quería ocultar, lo grotesco, y España pues no estaba preparada para eso y lo rechazó. También Zola publicó obras importantes como Naná
o germinal. Se veía como unas obras en las que se ostentaba lo sucio, lo atrevido. Los conservadores, como Alarcón, lo rechazaban, y José María Pereda se sintió muy ofendido porque un crítico lo llamó naturalista. Se decía que era como una mano sucia el naturalismo. Por otro lado, los liberales, aunque lo aclamaban, tenían también sus reservas, porque decían que la realidad no consistía solamente en crudezas. Sin embargo, cuando ya Galdós, que era un escritor consolidado, apoyó este movimiento con su obra La desheredada, en la que se habla de Isidora Rufete, ya se consolidó el movimiento. En La desheredada aparece Isidora Rufete, que es una mujer de clase humilde que cree que es aristócrata. Entonces se va a hablar con una marquesa para decir que ella es su abuela, pero la marquesa la rechaza y al final, como ella actúa como si fuese rica, termina pobre y, por desgracia, termina en la prostitución e incluso en la cárcel. Pardo Bazán también, en el prefacio de su obra Un viaje de novios, desaprueba este movimiento y la elección de asuntos repugnantes. Más que el movimiento, porque se puede decir que quizá Pardo Bazán fuese una escritora naturalista, lo que desaprueba es la falta de decoro y el erotismo. Según Oleza, al naturalismo español no le servía esta fórmula francesa, ni tampoco le sirvió al naturalismo ruso, que se especializó más bien en el espiritualismo. Y no le sirvió porque España no estaba tan moderna. España apenas tenía una mentalidad democrática, se estaban asentando sus bases, por lo que no pudo entender este movimiento. Aunque hubo algunos escritores que lo apoyaron, como por ejemplo López Vago, que publicó La prostituta, La pálida o La buscona, o Alejandro Sagua, que publicó La mujer de todo el mundo. Pero, como digo, esto no fue apoyado por todos los escritores. De hecho, los escritores que lo apoyaron fueron más bien escritores jóvenes que tenían aproximadamente 30 años. Tan solo Galdós era mayor. Y lo apoyaron pues Emilia Pardo Bazán, pero como digo, con sus reservas, Palacio Valdés o Vicente Blasco Ibáñez. Galdós sí se deja influir y principalmente por Francia y por Zola. Espero que hayan entendido un poco mejor este movimiento. Gracias.